Continuando con el programa de la cátedra de nefrología, hablaremos de lo que es riñón en las enfermedades sistémicas. Tocaremos el síndrome cardiorrenal y el hepatorrenal. Vamos a empezar por lo que es el síndrome cardiorrenal, que lo podemos definir de la siguiente forma. Incluye una gran variedad de condiciones, ya sean estas agudas o crónicas, donde el primer órgano que falla puede ser tanto el riñón como el corazón. Este síndrome cardiorrenal se define como la disfunción simultánea entre el corazón y los riñones, con independencia de cuál de estos dos órganos haya sufrido la lesión inicial y su estado funcional previo. Ya entonces va a haber una alteración en simultánea disfunción tanto del corazón o de los riñones, y de los riñones en todo caso, y muchas veces no se sabe cuál ha sido el desencadenante, el órgano que haya sufrido la lesión inicial. La enfermedad renal crónica es extraordinariamente frecuente en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces la prevalencia oscila entre un 20 al 57% en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica estable y hasta el 67% en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a nivel de lo que es la interacción entre corazón y riñón? El riñón regula el volumen, regula la presión arterial, regula lo que es el control mediante lo que es el control del sodio, mediante el control del agua. También actúa a nivel del balance de los electrolitos de ácido base. Tiene además una función hormonal y también a nivel del tono vascular y depura los productos del catabolismo. El corazón, por su parte, también regula la presión, en este caso de perfusión a nivel cardíaco, y también actúa a nivel del flujo periférico. La actividad eléctrica depende de los electrolitos, ¿ya? Entonces, si hay alteración en los electrolitos por parte del riñón, va a afectar directamente a lo que es el funcionamiento del nivel del corazón. También tiene una actividad eléctrica dependiente del equilibrio ácido-base. La contractibilidad depende del oxígeno, del volumen de los electrolitos. Entonces vemos que si hay alteraciones en las concentraciones de electrolitos, va a haber de lógica alteración en la actividad eléctrica del corazón. ¿Cuáles son las interacciones crónicas entre corazón y riñón? ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre en un grado 1 a 2 de enfermedad renal crónica? Puede ser esta debido a tabaco, obesidad, hipertensión. En un grado 3 a 4, por el aumento de las toxinas urémicas, va a haber alteraciones en cuanto al calcio y fósforo y al estado nutricional. En un estadio 5 va a haber malnutrición, anemia, alteración en calcio y fósforo, calcificación en tejidos blandos, sobrecarga hídrica, resistencia a la eritropoyetina. Todas estas situaciones a nivel renal van a provocarse por factores de riesgo genéticos o adquiridos, ¿ya? Y esto va a producir mayor daño renal por bajo gasto cardíaco, por inflamación subclínica, por disfunción endotelial y progresión a enfermedad renal crónica. Tenemos 5 tipos de síndrome cardiorrenal y están en la gráfica diferenciados por colores para que sea más sencilla su comprensión. Tenemos el síndrome cardiorrenal tipo 1, que el 1 y el 2 son netamente afectaciones a nivel cardíaco que van a condicionar daño renal. Entonces tenemos el tipo 1, que es afectación a nivel cardíaco de tipo agudo, o sea, algo que ocurre de forma abrupta, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca aguda, y esto va a llevar a una lesión renal aguda. Entonces, un cuadro agudo a nivel cardíaco va a producir una afectación aguda a nivel renal. ¿En qué casos? Generalmente en shock cardiogénico, en lo que es ruptura de lo que son las válvulas, en cuadros agudos abruptos. El tipo 2 es el síndrome cardiorrenal crónico. Entonces, personas con insuficiencias cardíacas crónicas que van a llevar a que el paciente desarrolle una lesión renal aguda. El tipo 3 y el tipo 4
son denominados renocardíacos porque en realidad el punto de partida son alteraciones a nivel renal que van a condicionar disfunción a nivel cardíaca. Tenemos el tipo 3, en el cual se presenta una lesión renal aguda que lleva a una insuficiencia cardíaca aguda. Como que ejemplo, por ejemplo, en lo que es sobrecarga de volumen, un estado inflamatorio, alteraciones metabólicas en uremia. En el tipo 4 es una enfermedad renal crónica que lleva a una insuficiencia cardíaca crónica. ¿En qué casos? Puede ser en cardiomiopatías, en lo que es insuficiencias cardíacas asociadas a enfermedad renal crónica. Y finalmente el síndrome cardiorenal tipo 5 son secundarios a patologías de base a procesos sistémicos, generalmente diabetes, sepsis, amiloidosis, cirrosis. Entonces, ¿qué ocurre en el síndrome cardiorenal? Vamos a repasar lo que es el tema número 1, en el cual veíamos que el riñón recibe el 25% del gasto cardíaco. Si no llega a esa cantidad, empieza a sufrir. Entonces, cualquier situación que haga que no llegue a esa cantidad de gasto cardíaco nos va a provocar un daño renal. Y esto puede ser generalmente que a nivel cardíaco con alteraciones en cuanto a lo que es la contractibilidad o alteraciones en cuanto a lo que es situaciones de tamaño, hipertrofia del ventrículo izquierdo, etcétera. Estos van a aumentar la morbilidad y la mortalidad, y si hay una mala contracción a nivel cardíaco, un inadecuado gasto cardíaco, hay menor perfusión renal, y al haber menor perfusión renal el paciente empieza a hacer una falla renal aguda a un principio, que si no se controla pasa a la cronicidad. Entonces vemos en el cuadro, disminución del gasto cardíaco lleva a disminución de la presión arterial, menor lo que es perfusión renal y menor filtrado. Si se perpetúa esto en el tiempo, entonces va a haber lo que es, puede pasar de un cuadro agudo a uno crónico. Repasamos nuevamente los tipos. Tenemos el tipo 1, que es el síndrome cardiorenal agudo. ¿En qué casos? Hemos dicho en infartos agudos de miocardio, en ruptura de válvulas, en situaciones agudas, ya que van a provocar un daño hemodinámico, van a provocar hipoperfusión, y esto a nivel renal por la actividad simpática. Entonces va a tratar de compensar el riñón, ya, pero no lo va a lograr en primera instancia, y condicionando lo que es una lesión renal aguda. El tipo 2, ya, o síndrome cardiorenal crónico, en este caso en pacientes con enfermedades cardíacas de curso crónico, va a provocar lo que es hipoperfusión crónica, ya, y esto va a condicionar retención de sodio, de agua a nivel renal, provocando lo que es esclerosis y fibrosis, y a la larga, con el tiempo, enfermedad renal crónica. Entonces, un daño crónico a nivel cardíaco puede condicionar a una enfermedad renal crónica. Tenemos el síndrome cardiorenal tipo 3, que en realidad se denomina renocardíaco agudo porque empieza el daño a nivel renal. ¿En qué casos? En lesiones renales agudas, puede ser en lo que es necrosis tubular, en lo que es problemas de tipo injuria, enfermedades glomerulares, situaciones que ocurren de forma abrupta, y esto va a producir disminución del filtrado, va a producir retención de sodio y agua, ya, y como actividad simpática, aumento de las resistencias periféricas, lo que condiciona a lo que es hipertensión. Entonces, y va a provocar aumento de la precarga. Entonces, esto a consecuencia de un daño a nivel renal de tipo agudo. El síndrome cardiorenal tipo 4 o renocardíaco crónico
Esto también es muy frecuente en aquellos pacientes que tienen ya diferentes grados de enfermedad renal crónica, ya, y a consecuencia de eso van a provocar eh, lo que es aumento de la precarga y de la poscarga y remodelación a nivel ventricular, con lo que va a producirse además resistencia a la insulina, hipoperfusión coronaria, ya, y esto igual de si persiste en el tiempo puede llegar el paciente a cursar incluso con diálisis. Entonces este es el reno cardíaco crónico. Y finalmente el tipo 5, que hemos dicho que es el secundario a enfermedades sistémicas como diabetes, amiloidosis, vasculitis, sepsis. Entonces estas enfermedades sistémicas van a provocar disfunción y daño en ambos órganos de manera simultánea y por eso se denomina tipo 5. Criterios diagnósticos para llegar a síndrome cardiorenal son los mismos que los criterios de la insuficiencia cardíaca, los criterios mayores y menores de Framing. Tratamiento. Hay que mejorar la función cardíaca. Mejorar esto puede usarse inotrópicos, ya puede usarse vasoactivos, ya beta bloqueantes, también receptores antagonistas de adenosina. Entonces, lo principal hemos dicho que si no llega la cantidad adecuada de volumen, sangre, va a entrar en falla. Entonces, tengo que mejorar la función cardíaca. Disminuir la sobrecarga de volumen. La mayoría están edematizados, podemos utilizar diuréticos y en los casos muy severos que ya no se puede hacer nada, refiltración. Drogas para reducir la fracción de eyección, podemos utilizar en primera instancia antagonistas podemos utilizar en primera instancia aquellos medicamentos que actúen como antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona ya para reducir la fracción de eyección. Es importante tomar en cuenta que estos pacientes pueden tener resistencia a los diuréticos por persistencia de congestión pulmonar y deterioro de la función renal. Prevención. ¿Cómo vamos a prevenir que ocurran estos síndromes? Establecer la situación de cada persona, ver sus factores de riesgo, ¿ya? Ver si no está cursando con síndrome metabólico, informar a los pacientes sobre el riesgo que presenta sus patologías de base, por lo cual tendrían que tener un control regular de la presión arterial, una dieta reducida en proteínas, baja en sodio, baja en grasas, ejercicio físico dirigido, control de azúcar, control de las dislipidemias. Pasamos a el síndrome hepatorrenal. ¿Cómo se define? Una falla renal de tipo funcional, no es estructural, sin cambios histológicos y potencialmente reversible en un paciente que tenga como patología de base una enfermedad hepática y ascitis. Vemos que el 50% de los cirróticos desarrollan en algún momento una lesión o injuria renal aguda. En cuanto a su epidemiología, la mortalidad va a depender de si es un tipo 1 o tipo 2. Ya generalmente la tipo 1 es la que tiene mayor mortalidad. El mayor riesgo de complicación posterior al trasplante y menor sobrevida posterior a la cirugía. Más del 50% de los pacientes mueren en el primer mes si es que no se ofrece un tratamiento. Vemos ahí la historia natural de la enfermedad. En cuanto a pacientes con cirrosis, mortalidad a 2 semanas, el 80% sin tratamiento en pacientes con el tipo 1. La tipo 1 con un tiene una mortalidad mayor, 10% de sobrevida a 3 meses. En la tipo 2, sobrevida media de 6 meses. Y la terapia vasoconstrictora mejora la sobrevida. Factores que precipitan que el paciente desarrolle un síndrome hepatorrenal es infección bacteriana, lo que es sangrados a nivel gastrointestinal, paracentesis que sean evacuatorias con un volumen muy abundante, que esté cursando con hepatitis de tipo alcohólica. Todo esto va a producir vasoconstricción a nivel renal y como consecuencia falla renal aguda de tipo funcional, más a nivel renal más vasoconstricción y produce el síndrome hepatorrenal. Fisiopatología, lo mismo, todo paciente con cirrosis, con enfermedad hepática de base,
ya va a desarrollar hipertensión portal, y esta hipertensión portal va a hacer que haya eliminación de citocinas, tales como óxido nítrico, monóxido de carbono. Estos producen vasodilatación esplénica, y esto condiciona más cirrosis, más ascitis, más peritonitis bacteriana espontánea, y todos estos condicionan baja perfusión a nivel renal y se perpetúa el cuadro de el síndrome hepatorrenal. Entonces, progresión del daño hepático, hipertensión portal, vasodilatación esplénica, disminución del volumen arterial efectivo, y esta disminución va a provocar vasoconstricción arterial y daño a nivel renal. A nivel renal tenemos que tomar en cuenta que el síndrome hepatorrenal puede verse de forma mixta por alteraciones a nivel prerrenal o necrosis tubular aguda. ¿Cuáles son nuestros criterios diagnósticos? Tenemos paciente que tenga cirrosis con ascitis, con una creatinina mayor a 1.5, que no mejore su valor de creatinina sérica después de 2 días de suspensión del diurético, y que no responda a la expansión con albúmina, en ausencia de shock, en ausencia de drogas nefrotóxicas y ausencia de enfermedad parenquimatosa renal, porque hemos dicho que este es un cuadro funcional. En cuanto a su clasificación, tenemos el tipo 1 y el tipo 2. La tipo 1 es la de peor pronóstico, con una función renal que se deteriora rápidamente con la duplicación de la creatinina sérica inicial en menos de 2 semanas. El riesgo anual de que desarrollen llega hasta el 20%. La tipo 2 es más que todo un cuadro que se presenta de manera crónica, de manera lenta. Los niveles de creatinina no son tan altos y puede proceder al desarrollo de una tipo 1. Diferencias. La tipo 1 su inicio es precipitado, la tipo 2 es espontáneo. La tipo 1 se inicia generalmente en un escenario de un hepatorrenal tipo 2, y la tipo 2 en un escenario de cirrosis avanzada. El fallo renal en la tipo 1 es grave y progresivo, en el tipo 2 es moderado y estable. La evolución en la tipo 1 terminal, mala, en la tipo 2 ascitis refractaria. Supervivencia de la tipo 1 en días y de la tipo 2 en meses. Diagnóstico diferencial. A veces es muy difícil diferenciar en un prerrenal de un síndrome hepatorrenal de una necrosis tubular aguda. Entonces nos ayudan mucho los índices urinarios, como la osmolaridad urinaria y el sodio urinario, que en el síndrome hepatorrenal la osmolaridad es mayor a 500 milimoles y el sodio urinario menor a 10.000 equivalentes litro. Tratamiento, expansión con volumen, ya con mucho cuidado. También en cuanto al tratamiento, nos indica que tenemos que conseguir aumento de la presión renal, ya, y esto puede hacerse con la administración de agentes vasoconstrictores asociados a lo que es albúmina. Puede usarse lo que es la terlipresina con una dosis bolo de 0,5 a 2 miligramos endovenoso cada 4 a 6 horas. Aumentar la dosis si no hay mejoría, pero siempre asociado a albúmina. Puede usarse noradrenalina en infusión continua, ya, y se puede usar también midodrina octreotida. Complicaciones de usar tratamiento vasoconstrictor. Contraindicaciones son pacientes mayores de 70 años, en pacientes con enfermedad coronaria, con problemas cardíacos, arritmia, con hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular o vascular periférica, y en enfermedad hepática terminal o un cáncer hepático avanzado. Una modalidad que ha dado mucha esperanza a estos pacientes es el trasplante hepático, que por concepto tradicional sería el que tiene una mejor sobrevida, ya en cuanto a lo que es en el tiempo. Ahora también otra terapéutica son los shunt portosistémicos intrahepáticos
intravasculares, como se denominan TIPS, que consisten en inserción de prótesis a nivel intrahepático entre la vena porta y la hepática, y esto disminuye la presión portal. Al disminuir la presión portal se mejora todo el cuadro, favorece el retorno de la circulación esplácnica, disminuye la cantidad de sangre en el lecho vascular y se va a cumplir lo que es yendo la cantidad necesaria a nivel renal. Y han demostrado estos tips que disminuyen el gradiente de presión portal y mejoran la función renal como tal. Respuesta al tratamiento: puede haber respuestas completas, recaídas, respuestas parciales o sin respuesta. ¿En qué nos basamos para ver si hay respuesta completa? En los niveles de valores de creatinina. Si hay recaída, además de los valores de creatinina, también puede ocurrirse esto en 15-20% de los pacientes, y es necesario hacer controles seriados. En cuanto a respuesta parcial, hay disminución de la creatinina pero mayor al 50%, pero sin alcanzar un valor menor a 1.5, y sin respuesta cuando no se logra disminuir la creatinina con ninguna de las terapéuticas mencionadas. Profilaxis: tratamiento tiene que hacerse de forma rápida y adecuada cuando hay un cuadro hipovolémico, iniciando vasoconstricción y haciendo los controles correspondientes. Aporte de albúmina siempre que realice lo que es una paracentesis. Hay que utilizar también profilaxis antibiótica en pacientes con alto riesgo de peritonitis bacteriana espontánea. Y en la peritonitis bacteriana espontánea se debe identificar adecuadamente y tratarlo de forma temprana para que no se complique posteriormente y llegue a lo que es cuadros como el síndrome hepatorenal tipo 1, que tienen muy mal pronóstico. Eso sería todo. Muchas gracias.